justamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más justa, una ciudad más verde, una ciudad más humana, que nos dé gusto a todos vivir en ella. Y para que podamos hacer todo lo que queremos y falta, obviamente es muy importante reparar primero lo que se debió haber hecho y no se hizo. Hace más de 10 años, creo que desde la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, veíamos problemas estructurales en la ciudad, que si no se avanzaba en la resolución, que pretendíamos que fuera una resolución participativa, acorde a lo que pusimos con toda ilusión en la Constitución de la ciudad, íbamos a tener mayores y más graves problemas. La ciudad ha avanzado en poner cemento, en construcciones, en torres, y muchos de los problemas de infraestructura que teníamos no se han resuelto. Uno de los más graves, las consecuencias de algunos de estos problemas de falta de planeamiento urbano estratégico y participativo, uno de los temas más graves son las inundaciones. Esto tiene que ver con problemas históricos, con una ciudad que entubó sus arroyos, pero hoy estamos en el punto en el que nos encontramos y ahora ha habido una serie de precipitaciones que, si bien se han agudizado por el cambio climático, obviamente son previsibles, porque la ciencia hoy nos permite estar atentos y tener alertas tempranas. Pero las obras no se hacen, se han prometido, se han presupuestado año tras año y ha habido subejecución presupuestaria en muchas obras de infraestructura de la ciudad. Otras cosas deben ser pensadas a nuevo, y después hay temas graves también de falta de limpieza, de falta de mantenimiento de los sumideros. Por ello venimos pidiendo informes y presentando proyectos de ley. Pero queremos volver a hablar con los protagonistas, las víctimas de muchas de estas inundaciones y quienes vienen presentando ellos mismos los propios proyectos que quieren llevar adelante y que a veces la legislatura tarda tiempo en tratar. Han pasado más de 6 meses de la última inundación y hay reticencia incluso en las comisiones de escuchar y de atender a quienes son víctimas, que en muchos casos corren peligro no solamente sus bienes, sus propiedades, sino hasta su vida. Vamos ahora con los vecinos víctimas de las inundaciones. Bueno, vamos rápidamente porque hoy es un programa más cortito por las publicidades electorales. Vamos a presentar a Nora Saavedra. Ella es vecina del barrio Mitre. Villa General Mitre. De Villa General Mitre. Carla Collins, ella es vecina del barrio Nájera. Y luego está Javier Miglino, que también nos ha visitado en otra oportunidad, abogado de víctimas, y Alejandro Tiscornia, que es vecino de Saavedra, uno de los impulsores de la articulación y de muchas de las leyes que se están tratando, que pretendemos que se traten. Vamos de lleno a la cuestión de los acontecimientos. Ya, bueno, hay acontecimientos de 1 año atrás, de 2 años atrás, la historia es larga, pero de los últimos acontecimientos a la fecha y de los reclamos que ustedes vienen llevando adelante, ¿en qué se avanzó, en qué no se avanzó, qué situación ven en cada uno en su barrio? Bueno, particularmente en lo que es la cuenca del Maldonado, que atraviesa muchos barrios, no hay mucha comunicación con el gobierno, es decir, es una comunicación falsa, porque concurrir y escuchar, pero después no cumplir lo que se promete, no es realmente participar con los vecinos o imponer soluciones que sabemos que no ayudan a nadie. Claro, porque con el Maldonado se hizo toda una mise en scène de que con los canales aliviadores y el trabajo que se había hecho se hicieron grandes y pomposas inauguraciones, pero después nos encontramos que, como habíamos dicho algunos, que si no se hacían lagos reguladores el tema no terminaba allí. Sucedió la crónica de la muerte anunciada, que es que si bien en algún lado mejoró, obviamente, con los millones y fortunas que se gastaron, en otras partes no hubo la misma solución. Bueno, la explicación que se da respecto a que no se inunda Palermo, pero sí, que es la parte de la cuenca baja,
y absurdamente sí nos inundamos el doble la cuenca alta, no nos cierran. Por un lado, hay una convicción firme de que un túnel aliviador basado en un principio de vasos comunicantes es muy difícil que drene, y aparte es muy fácil que se llene de basura, y ni una limpieza al año ni muchas van a servir. Estos túneles aliviadores funcionan llenos de agua o de basura, entonces no pueden servir ni siquiera como un reservorio. Y en estado, supongamos que no tiene basura, la carga que se necesita para que drenen en el Río de la Plata, si posible, es una zona prácticamente sin declive. Pero además, suponiendo que funcionasen, ni siquiera están terminados. Capdevila dice que de 6 etapas terminó 1 y media, pero los 540 millones se gastaron. Y ahí tenemos un agravante, porque el lugar donde nosotros planteábamos el lago aliviador, hoy está ya como avanzando... ¿En Liniers, decís vos? No, estoy pensando... Liniers y Palermo. En Liniers y en Palermo están avanzando otros proyectos urbanos que van a terminar de cementar el poco espacio verde que teníamos. Esos proyectos urbanos deberían modificarse, no anularse, porque es posible un cuenco, construcciones sobre palafitos, y después el gran edificio, y abajo el espacio libre, que sirva como cuenco, y como espacio público a la vez. O sea, hay una falsa disyuntiva ahí de contraposición entre construcción o, en estos casos, de playones ferroviarios. Obviamente nadie reinventaría eso para una plaza. Perfecto. Está claro. Ok. Pero también dependemos mucho de que, como el Maldonado tiene casi prácticamente desde que se construyó, también una construcción de un aliviador, o sea, el Sildañez, sería importante de que por lo menos el Sildañez tenga el mantenimiento necesario. No es como dice Capdevila de que el arroyo no falla, no tiene mantenimiento. Pero ahí se cayó una hipótesis de Capdevila de que era autolimpiante. Vamos y habrá sido autolimpiante se han convertido en expertos hídricos, hidráulicos, pero tratemos de que entienda el resto de la gente que nos está escuchando. Entonces, creo que lo del Maldonado, más o menos la gente entiende, Juan B. Justo, inundación, dónde empieza, dónde termina. Pero vamos por barrio, así nos vamos entendiendo. Barrio Nájera, ¿dónde queda? Donde está, bueno, Escalada y Mozart, cerca de, para mí seguirá siendo el Deportivo Español, aunque ahora es la Escuela Metropolitana de la Policía, pero para que tengan noción de dónde queda, particularmente yo represento a una red intercomunal Cuenca Sildañez que surge a partir del 2 de abril con distintas asociaciones. También interviene la UTN, que es la que nos presta el lugar para reunirnos y trabajar. Nosotros no queremos ser una ventanilla de reclamos, o sea, hay arquitectos, ingenieros, vecinos, personas que padecieron esto, y bueno, es lo que decía Nora, a nosotros nos contestaron las autoridades que no se rían de esto, pero que el Sildañez es autolimpiante. Nosotros pensábamos que estaba alguien ahí adentro limpiándolo. El Sildañez es autolimpiante. Esto fue lo que nos contestaron las autoridades. Y si hacemos historia, muchas veces, hace mucho que no se limpia, siempre han sacado del Sildañez mucha cantidad de basura, y además tenemos que entender que el Sildañez pasa por 2 comunas, la 8, en la cual yo vivo, y la 9, que es Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers. Justamente la gente de Mataderos le brotó por sus patios no solo el agua de la lluvia, sino agentes contaminantes de cosas que no están controladas por las fábricas de Mataderos, por ejemplo. Entonces esta gente le entraba en su casa, por supuesto, cosas contaminantes. Además, cabe aclarar que es el arroyo más contaminado. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, y porque además la comuna es la que más asentamientos de villas tiene y más complejos habitacionales, o sea, cloacas sin mantener, no hay la infraestructura que se puso fue en la década del 65, o sea, el 60, cuando se empezaron, el Nájera es uno de los primeros complejos habitacionales, y se pensó para cierta y determinada cantidad de habitantes. Se empezaron a hacer los complejos habitacionales y no existe infraestructura. Por eso también esto de no solo el arroyo, sino los sumideros y la limpieza de los mismos.
que todo va a parar al Sildañez, que dicho sea de paso, particularmente decimos que es el arroyo olvidado, porque siempre se habla del Vega, del Maldonado, y el Sildañez hasta lo escriben mal, es con C y con Z al final. Aclaro, por las dudas que algún gobernante todavía no haya sabido saber cómo se escribe. Y entre las cosas que es un aliviador del Maldonado. Muy poco podemos aliviar nosotros si nosotros estamos tapados para poder ayudar a la otra. Además, como decimos siempre, el agua no nos pregunta de qué cuenca somos. O sea, el agua se tiene que tratar en conjunto. Busca su causa. Y además se tiene que trabajar en conjunto. También del otro lado de la General Paz, también del otro lado del Riachuelo. Exacto. Esto es un problema de todos. ¿Por qué no nos contás un poco? Porque ya se armó de alguna manera una articulación de cuencas, algún avance en la provincia, y qué pasa en la relación provincia-nación. Este es otro de los temas que no se puede resolver si no se aborda como región metropolitana, ¿no? Como otros tantos. En este caso, provincia y nación están trabajando de manera al unísono. O sea, faltaría con el ejemplo de Acumar también, falta las partidas de plata de la ciudad, pero el punto es que Ciudad tiene una resistencia muy fuerte, a pesar de que ha mandado una nota diciendo que quiere participar del comité de intercuencas con la provincia, pero en efectivo, o sea, no aparece, no llaman, no hacen un llamamiento público, no han mandado un proyecto de ley al respecto, lo estamos presionando desde los vecinos, eso. Esto a nosotros nos preocupa y nos ocupa porque no es un tema hoy de coyuntura electoral, estamos insistiendo con este tema hace 4 años, donde hay un discurso de diálogo, pero ni en seguridad, ni en basura, ni en Acumar, ni en inundaciones se están sentando a la mesa, porque acá hay cuestiones que tienen que ver con decisión política, pero hay mucha cuestión técnica, que no es un tironeo político, es una cuestión técnica, se busca una solución y después se ponen los recursos para llevarla adelante. Sí, nosotros como vecinos sentimos que le dimos un changueo a los técnicos de 80 años, desde el 19 que se promovieron los proyectos de enturbiamiento y bueno, en el 40 ya se vio que no daban abasto. En el 25 se está pendiente una promesa de hacer una obra antisudestada para la ciudad, tampoco se ha hecho nada, y está mencionado un decreto presidencial de Alvear. O sea que se ha dado un changüí fuerte. Ya lo sacamos del terreno técnico y lo llevamos a lo político por las obras que sabemos como vaquianos los vecinos. Hay un dique que está hace 60 años, desde que inauguraron el Medrano, digo bien, el enturbiamiento, el dique de Cabildo. Es un dique no inaugurado y que frena el agua y no puede pasar el agua superficial ahí. Y eso es por qué es tan alto Cabildo, porque por ahí pasaba por abajo el arroyo, por eso pedimos el paseo inundable, que es absolutamente reproducible en el Maldonado, con la distancia que hay entre el techo del arroyo y la superficie de la avenida, hay un caudal desperdiciado ahí, inmenso, aún para el Maldonado. Y se ven las fotos originales de las inundaciones de 1912, que están en el blogspot, que lo hemos colgado en el Facebook también, de planeamiento participativo, que es la agrupación de vecinos que hemos armado por este tema. Ahora, ahí se ve el caudal desperdiciado que hay, que se puede aprovechar. Ha faltado voluntad política de tratarlo, como bien decís. De parte de la ciudad, el que no se ha puesto a sentar es el que más poder de obra tiene, que es Daniel Chaín. Es el Ministerio de Desarrollo Urbano. Es el que menos se ha puesto a tener voluntad de solucionar el problema. En nuestro caso ha venido a la Comuna 8 por el tema del Plan Maestro. Hemos trabajado los vecinos y lo que le ponemos en los mapas es que no va a haber salud, no va a haber educación, todo muy lindo, podemos estar de acuerdo o no con los proyectos, pero cualquier vaquiano primero se va a fijar su terreno, dónde lo va a poner, y el Sildañez, sí o sí, hay que limpiarlo antes del 2 de abril. Porque, por ejemplo, por ahí van a poner la Villa Olímpica. ¿Y qué le van a mostrar? El sumidero, que es el arroyo Sildañez, que ahí tiene agua estancada a la altura donde van a hacer la Villa Olímpica. O sea, es preocupante que en un proyecto que se va a hacer, supuestamente va a ser beneficioso para los vecinos, no se haya pensado en la infraestructura. O sea, están pensando en echar a los vecinos que están para pagar a precio vil
luego poner la infraestructura del Estado y después hacer los negocios privados. Están pensando en eso, no es ingenua la situación. Pero bueno, volvamos a las inundaciones, que nos vamos a encargar del plan de la Comuna 8 en otro programa próximo, porque nos da un poquito más el tiempo. Acá el agua no da tiempo. No. Con los vecinos que vienen reclamando indemnizaciones, estamos hablando de 2 años atrás, 1 año atrás, ¿en qué estado de pago está la ciudad de sus subsidios, de los subsidios que le dio que aprobó la legislatura? Ya, francamente, lo de Macri, lo de Santilli, lo del PRO en la ciudad con relación a las inundaciones es trágico. En la última inundación hubo 6 muertos, ¿está? O 8, no sé. Yo leí 6, por ahí 8, por ahí hubo más, porque a veces no sabes cómo es esto, a veces los vecinos se mueren y aparecen con otro certificado de función. Neumonía, qué sé yo, paro cardíaco. Yo sé varias cosas, o sea, no sé todo lo que ellos saben, porque yo soy abogado. No sé si el cuenco, la subida, la bajada, pero sé que Buenos Aires se inunda y antes no se inundaba. Sé que el verso del cambio climático a mí no me lo venden porque Berlín no se inunda, Nueva York no se inunda, Madrid no se inunda. Entonces a mí no me vengan con el verso del cambio climático. Holanda. Sé que faltan obras, ¿no? Y recién estaba mirando ahí un spot de campaña mientras vos charlabas, que Michetti aparece tocando la guitarra, que después bailando, ¿no? En su sillita de ruedas, bailando así. Macri también bailando. El día que se inundó Buenos Aires, que hubo el 2 de abril, que hubo justamente 6 o 8 muertos, salimos en CNN en español, vía satélite, con Fernando del Rincón. Está el video, la gente que lo quiera ver pone Defendamos Buenos Aires y lo ve. Y ahí hablamos, le digo, che, ¿sabes qué, Fernando? Le digo, Fer es mexicano. Fernando, fíjate, le digo el Twitter de Santilli, a ver qué dice. Diego Santilli, para que la gente se ubique, es el ministro de Espacio Público, todavía el gran responsable y ahora candidato a senador PRO. Y el Twitter de Diego Santilli ponía que agradecía porque habían limpiado la ciudad después de la carrerita que hizo por la ciudad. No ponía un carajo de las inundaciones, no ponía un pésame para la gente, no ponía una disculpa, no ponía nada. Entonces, esa es la verdad de la milanesa. ¿Está? Michetti tocando la guitarra, Macri bailando, Santilli tuiteando, y la gente se está muriendo. ¿Está? Faltan obras, pensé que hace Macri que me regala esto. El otro día pasó por mi casa, le tocó tiempo y me regaló esto. Esta bolsita que vale 9,99, pero que la agarramos nosotros, ¿eh? Te la regalo, María José, porque yo la verdad que no la voy a usar, no me combina con el traje. Le vamos a poner atrás. Pero vos fijate este tipo de cosas, o sea, el tipo te hace merchandising, te hace propaganda, salen bailando, sale esta chica tocando, esta señora ya mayor, tocando la guitarra, Marta Gabriela. El otro atorrante de Diego Santilli, que no solamente es responsable de estas inundaciones últimas, sino de todas las anteriores, y lo premian con una candidatura a senador, ¿sabes para qué? Para tener fueros, para que después, si hay una causa penal, no vaya en cana. Entonces, a mí no me van a vender las cosas cambiadas. Yo no entiendo de hídrica o de ingeniería, pero sé que antes Buenos Aires no se inundaba y ahora se inunda. Sé que el barrio Mitre, de donde sos vos... Ese es de Villa General. Bueno, el barrio Mitre es de Saavedra. De Saavedra. Bueno, ese barrio Mitre que está cerca del DOT, antes no se inundaba y ahora la gente se muere. En Saavedra, el barrio Saavedra, en la zona de Saavedra, hubo, no sé si 2 o 3 muertos en la última inundación. De hecho, no, hubo 6. Bueno. Y los otros 2 son de uno del trabajador del subterráneo. Pero de hecho, el barrio Mitre en los últimos 10 años vio perjudicada por obras públicas de la ciudad o permitidas por la ciudad, o obras privadas como el DOT, la condición y la condición de vida del barrio. Nos quedan 5 minutos. De hecho, hubo 6 muertos en Saavedra este año, y en la del 85, que fue 300 milímetros, el doble que esta del 2 de abril, hubo un muerto en el barrio de Saavedra. Bueno, entonces yo quiero contar, porque nos quedan unos momentos, que en principio estamos haciendo permanentes pedidos de informes sobre la falta de limpieza de sumideros y la falta de cumplimiento de leyes que están vigentes y de compromisos que están acordados, pero hay una serie de proyectos que los vecinos han planteado participativamente y que necesitamos que se pongan a consideración y se traten en comisión, como es los 2 proyectos de acequia de García del Río, que uno es del diputado Godard y otro mío,
Después hay una serie de proyectos más que tienen que ver con varios. Bueno, régimen de cuencas. Sí, por favor, brevemente. Sí, los proyectos de que sea obligatorio la inspección y el limpieza y dragado del arroyo o la desembocadura, y esto vale también para todos los demás. Hay algunos que son específicos del Medrano, pero hay otros que son válidos para todos los demás. Que no está por ley eso. O sea, no hay en cualquier club náutico, 2 veces por año traga la salida para los veleros. Ahora, por los arroyos porteños, no hay una ley que indique... Muy bien, limpieza y dragado de los arroyos... Ese es uno. El otro es cumplir con algo que es la ley, que es los 19 kilómetros de sumideros que tienen que construirse, que no los han construido, en el barrio de Saavedra y Villa Porredón y Núñez. Después también el tema de la Cumar, que es tripartito y que tampoco le dan... El comité de Cuenca también es importante. No están poniendo los fondos en Acumar, que no están cumpliendo con los compromisos asumidos en relación a las otras 2 jurisdicciones. El comité de Cuenca interjurisdiccional también, el reservorio natural abierto, cielo abierto en los parques. ¿Eso qué quiere decir? Bajar el parque un par de metros y el agua ya va ahí, no va a las casas. Y no hay cemento, no hay reducción del espacio verde, no hay impermeabilización y tratamiento y saneamiento del arroyo. Están entendiendo todos. Es posible limpiar los arroyos. Si se limpia el riachuelo, no se va a poder limpiar una caleta como el en espacios verdes se hacen como cuencos que permiten que cuando hay inundación eso tenga una mayor capacidad de contención. Esto ya están pensando así en provincia de Buenos Aires y nosotros podríamos hacerlo en varios espacios verdes de la ciudad, que no es difícil, que no es tan costoso y que ayudaría en gran medida. Y te hago una comparativa muy rápida de los términos de inundación que estamos hablando. La ciudad plantea obras mega millonarias de más de 100 millones de dólares, como fue la del Maldonado, 400 millones de dólares. 40 le llevamos contados. Pero para 40 milímetros de lluvia, ellos dicen 70, pero en realidad 30 ya se los llevan los viejos entubamientos. Entonces, para 40 milímetros de lluvia, ese gasto, cuando Nación está proponiendo con cuencos en provincia, 150 milímetros con 200 millones de pesos. O sea que no saldría la mitad con otra propuesta que es la de cuencos y lagos aliviadores, y no esta cosa de seguir haciendo el negocio de las tuneleras, el negocio de las empresas cementeras, y en el cual está enganchado algunos de los otros ministros. No lo hablamos así acá, pero obvio que hay cosas inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo. Una cosa inmediata es el tema de la limpieza de sumideros, por ejemplo. Y que las estaciones meteorológicas de la ciudad funcionen. Sí, nos hicieron todo un plan. Eso no cuesta plata. Otro crédito millonario. Eso habría que... Esas cosas tan sencillas que no llevan tanto dinero, que son para un comentario. Último comentario. Sí. Una investigación vecinal que hemos hecho. Para limpiar estos aliviadores tardaron 17 días hace 2 semanas. ¿Qué pasaba si llovía fuerte? 17 días, y porque no tienen ni siquiera los protocolos de GELA para la limpieza. Exactamente. Yo tengo que dejar acá porque tenemos este programa cortito, les agradezco mucho. Gracias a vos. Les agradecemos mucho la presencia hoy acá, pero sobre todo la militancia, la articulación, y quiero rescatar que la ciudad necesita cambiar en muchos aspectos. Tenemos esta semana las elecciones de medio término, no significa que cambie el jefe de gobierno, pero sí es fundamental que cuando vayan a emitir su voto, pensando en la ciudad de Buenos Aires, piensen también que si el PRO tiene una mayoría, como tiene ahora en la legislatura, va a seguir obstruyendo muchos de estos proyectos, que tenemos que dar una vuelta de página y que tenemos que ponernos en funcionamiento para una ciudad, no solamente cuando decimos más inclusiva y más justa, no estamos hablando solo de pobres y ricos en la ciudad, porque acá se mueren y se inundan pobres y ricos en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ser una ciudad que piense menos en los negocios y que piense más en las personas. A esto nos estamos refiriendo. Esto se logra no solo cambiando las mayorías el 27 de octubre con tu voto para la ciudad de Buenos Aires, sino también pensando en vecinos participativos, vecinos movilizados, para que no sigan haciendo negocios privados en los espacios públicos, para que no sigan depredando espacios verdes y para tener una ciudad que efectivamente, en principio, repare los daños que está produciendo. Gracias, hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos después de la elección. Chau, suerte.